estudiantes, vamos a comenzar. Me escuchan, ¿no? Señorita Coca Fernández Vallejos, ¿me escuchan? Sí, doctor. Ya. Están viendo ya la presentación de ayer, el kilotórax, importante, hemos hablado ya de esto ayer, ¿no? El kilotórax tiene estas características, ¿no? Bueno, estoy mal aquí, va. Espero que se vaya bajando. ¿No ve? Bueno, el kilotórax tiene esas características, ¿no? Es por suturas, por neoplasias en los conductos principales, y vamos a ver la presencia de desame pleural, donde hemos abalanzado el día de ayer que el desame pleural fundamental, pucha, qué macana. El desame pleural fundamental que estamos viendo, se ve, ¿no? Está dado en el lado derecho en esta diapositiva. Y veamos el kilotórax, ahí está traumático, contuso y penetrante. En el penetrante vamos a ver iatrogénicos que hemos visto el día de ayer. El más frecuente es la punción en la vena subclavia, puede ser, o cuando hacemos una cirugía de tórax en cualquier parte de los niveles que ya sean nerviosos, vasculares o pulmonares, ¿no? Y se lesiona, ¿no? Lo que significa la parte de los conductos linfáticos. Finalmente habíamos concluido con lo que significa la parte infecciosa, donde tenemos kilotórax por problemas tuberculosos, por mediastinitis y por linfangitis ascendente, que no es muy frecuente. La filariasis da una linfangitis, ¿no? Bueno, eso es lo que nosotros tenemos del día de ayer y vamos a avanzar. Nuestro tema de hoy es neumotórax. Hemos visto ya esta parte, ¿no? Creo todo, ¿o no? Perdón, no sé si me equivoco. Sí. Hemos visto todo neumotórax. Bueno, vamos a repasar un poco para repasar el neumotórax. El neumotórax es presencia de aire en la cavidad pleural que produce un contenido vacío y un colapso, sobre todo cuando es neumotórax hipertensivo, como está en esta radiografía, y se ve el colapso pulmonar. Y obviamente aquí se ve la trama vascular y bronquial que se tiene del pulmón derecho, en el izquierdo no hay. En este otro lado vamos a ver el colapso en el lado derecho y miren, cuando es hipertensivo, trata de comprimir incluso las estructuras hacia el otro lado. Hay neumotórax isotensivos que no tienen este problema, pero obviamente igual se produce un colapso que va a producir una disminución en la hematosis, ¿no? El neumotórax vamos a clasificar, ahí hemos quedado. Primario, secundario, en la parte espontánea, y traumático, contuso y penetrante, casi igual que el kilotórax. Quiero decirles algo fundamental. El primario espontáneo es el que se produce generalmente después de lo que significa alguna rotura por un alveolo, ¿no? Entonces, sí, se produce por algunas enfermedades, ¿no? Obstructivas, enfermedades pulmonares. Secundarias son cuando ya ha venido un problema que sea infeccioso, que sea un problema de contaminación ambiental, que sea un problema por un problema tumoral quístico o por un parásito, ¿no? Entonces vamos a ver qué eso es lo que sucede. Vamos a ver cuáles son los secundarios importantes, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva, la enfermedad bulosa, ya sea por algún problema pulmonar, generalmente el neumococo estafilococo, por fibrosis quística, por neumocistis carinii, por quistes congénitos, por fibrosis pulmonar idiopática, que tenemos muy frecuente, por problemas de émbolos pulmonares. Esos son los secundarios. Los primarios son la ruptura de por sí de lo que significa el neumotórax, ya sea por una neumatosis o algún problema que haya tenido el paciente desde su nacimiento principalmente. Bueno, ahí tenemos los neumotórax traumáticos, el penetrante y el contuso. El penetrante obviamente es el más frecuente y, como han visto, es el que se tiene aquí en este espacio, ¿no? Y vamos a ver ahí el ingreso por una lesión de aire, y obviamente ese aire va a producir la contracción. Vamos a ver que el neumotórax contuso se da sobre todo por traumas sin heridas en lo que significa el tórax y la cavidad pleural, y puede ser por la rotura de una costilla, una rotura de una cartílago, una
laceración que puede producir a nivel de lo que significa la pleura parietal. Finalmente, vamos a tener el neumotórax iatrogénico, ¿no? Eso les decía, algunas veces es por una ventilación mecánica inadecuada. A muchos pacientes hay que darles una presión adecuada de oxígeno cuando se les intuba. Y en esa ventilación podemos producir el neumotórax por sutura de algunas alveolos. El iatrogénico por, ¿cómo se llama? Lo que significa punción subclavia. La punción venosa central también se produce en lo que significa, no está aquí en la diapositiva, pero considero yo que el neumotórax iatrogénico más importante es la punción de la subclavia. Luego, por alteraciones como toracocentesis, también por aspiraciones que se hacen o por incesiones de algunos catéteres que hacen a nivel del tórax, ¿ya? Y aquí vamos a tener punción venosa central. Esa es importante, yo diría la más importante. Inserción de línea central, punción venosa central. Eso es lo más importante que tendríamos en lo que significan las características del neumotórax. Punción venosa central, reitero, o inserción de línea central, como nos dice el libro, yo se los traduzco, ¿no? Postquirúrgico, obviamente. Toda cirugía que se hace a nivel del tórax, cualquiera que sea, que toque la pleura para hacer alguna estructura, se produce el colapso del pulmón, sea cual fuera. Terminamos la cirugía y se pone un tubo de toracostomía en el quinto espacio intercostal, como les mencioné el día de ayer, y se expande el pulmón después de la cirugía, y después de 4 o 5 días se retira el tubo torácico y el paciente puede ventilar espontáneamente. Entonces, casi sine qua non, un postquirúrgico de tórax con apertura de la pleura parietal nos va a dar siempre un neumotórax, que obviamente al terminar la cirugía se coloca lo que les mencioné. Otro tipo de neumotórax por perforación esofágica que lesione además la pleura mediastínica y que puede ingresar aire a la estructura de lo que significa la cavidad pleural. Veamos, tratamiento del neumotórax depende del primer episodio, del tamaño del neumotórax. Esto es importante, quiero decirles. El leve es menos de 20% de la superficie del espacio tomado. Vean aquí, por favor. Aquí, ¿cuánto es el espacio tomado de la cavidad pleural? El 100%. Si tenemos solo menos del 20%, una sola área, no se requiere punción. Eso, por favor, les quiero decir. No se requiere punción, me equivoco. No se requiere punción. Entonces, aquí está. Menos de 20 no se quiere. Entre 20 y 40, de acuerdo a la hematosis del paciente. Si baja su saturación de oxígeno a menos de 90 y esté en el rango menor a 90, que es lo aceptable, tolerable, y con oxígeno no puede alcanzar el mínimo aceptable, que es de 85, les diría que hay que colocar un tubo de toracostomía. El grave más del 40 y es realmente colocar la toracostomía con tubo. ¿Cómo se hace? La toracostomía por tubos reiteros, el drenaje a sello de agua en el cuarto, quinto, sexto espacio intercostal. Ya les expliqué esto ayer. Generalmente colocamos en el quinto espacio intercostal en la línea axilar media, no tanto en la anterior, en la media, porque permite el descanso en decúbito dorsal o ventral del paciente. Eso es lo más importante. El tubo se dirige hacia el vértice del pulmón. Entonces, ¿qué quiere decir? A este paciente se cuentan los espacios. Primer, segundo, tercer, cuarto y quinto. A ver, primer, segundo, tercer, cuarto y quinto espacio. Se pone en el quinto y el sexto. Yo preferiblemente en el quinto y se coloca el tubo desviándolo hacia arriba. Eso es lo que se hace en la línea media axilar. Eso es lo que les expliqué el día de ayer. Cuando estamos en un lugar público, ejemplo, en una discoteca, ha sido apuñalado o le han baleado y tiene un problema de neumotórax, la parte rápida se puede hacer esto, descompresión con aguja de urgencias. Una simple aguja hipodérmica, insertando en el segundo espacio intercostal, puede salvar la vida al paciente. Eso le hace hacer una válvula que luego va a permitir la reexpansión o la ventilación del pulmón parcialmente y va a evitar esto, que es lo que significa la compresión hacia el lado opuesto. Por lo tanto,
La de urgencias o de emergencias, diríamos, esencialidad de descompresión con aguja. Eso se puede hacer en cualquier lugar. ¿Quién no tiene en una casa, en algún lugar, una aguja hipodérmica? Todos tenemos. Hay que puncionar en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular a este nivel, y luego se deja con eso hasta que llegue a urgencias. Y en urgencias se coloca la toracostomía por tubo, que ya les he explicado. Bueno, ahí tenemos. Reitero, no se olviden, leve, moderado y grave. Leve menos del 20, moderado del 20 al 40, y el grave es de más del 40% que amerita una toracostomía con tubo. Los textos dicen más de 20, hay que colocar toracostomía con tubo. Yo les digo que lo que tenemos es la toracostomía con tubo debe ser limitada cuando la hematosis no es efectiva en el paciente, no tiene más de un 90% de oxigenación. En el grave sí debemos hacer más de 40. Bueno, ahí tenemos el neumotórax espontáneo primario. Miren, que es solo superior, es segmentario. Miren, no era como en el otro. Miren en la radiografía la trama pulmonar, ¿no ve? Hay aquí, y aquí arriba no hay. Es solo segmentario. Este debe ser de un 20-25%. Aquí habría que analizar si se le pone o no se le pone tubo. Pero vean, eso es importante eso ver, ¿no? Y también tenemos el secundario, ¿no? El espontáneo secundario, ¿no? Es el primario, ya hemos hablado de que es, ¿no? Que es una alteración que se produce a nivel de los alveolos, se evitan de por sí, punto, ¿no? El secundario, obviamente, es el que se sucede después de procesos infecciosos, tumorales, lesiones traumáticas o ya sea por algún parásito, como hemos visto, ¿no? Ahí es donde tenemos, miren, el neumotórax segmentario, que calculo yo que debe ser un 25, un 30% del pulmón. Bueno, neoplasias de la pleura. El mesotelioma, ya les había hablado hasta el principio, el mesotelioma es la invasión neoplásica de lo que significa la pleura. El mesotelioma es el tumor más frecuente de la pleura y pues realmente su pronóstico no es bueno. Y vamos a ver, el mesotelioma es la neoplasia de las células endoteliales de la pleura y hay localizada, que han visto por segmentos, y la difusa. Esta es la localizada y obviamente la difusa es la que abarca una gran cantidad de la pleura, ¿no? Entonces tenemos epitelial, sarcomatoso y mixto, y eso es importante, es una tumoral maligna. No requiere, pues, en realidad un tratamiento, y la sobrevida es muy corta. Miren lo que decía la sobrevida, más o menos un año, con o sin tratamiento de radioterapia o quimioterapia. ¿Cuál sería el tratamiento en estas neoplasias? Quitar toda la pleura. ¿Se podrá quitar toda la pleura? No, es muy difícil. Pero además, dado su agresividad del tumor, pueden sacar un pequeño espacio que había en lo que es la pleura y quizás el pulmón contiguo adyacente. Pero como ya es muy agresivo y la celularidad invasiva es muy rápida, generalmente comienza a invadir diferentes órganos y el paciente fallece generalmente al año de vida. En la parte clínica, les voy a decir que el mesotelioma produce desmanes pleurales que generalmente son pequeños, luego se hacen masivos con el tiempo y este paciente comienza a tener problemas o dificultades respiratorias. Entonces, el mesotelioma, el tratamiento generalmente es adyuvante y paliativo solamente, quimio o radioterapia, que es lo que se hace, y no tanto un tratamiento definitivo como la exéresis. Y vamos a ver que es localizado, reiteramos, que es fibroso, solitario y poco frecuente, y el difuso, que es el más frecuente y más agresivo. ¿Lo ve? Entonces son las características y en la clínica tienen un desame pleural importante que ya lo hemos mencionado. Listo, creo que con eso terminamos. Con eso tenemos la primera parte terminada de lo que es patología pulmonar de la cavidad, de la pared torácica y la pleura y el espacio pleural. Nuestro siguiente tema
es cáncer de pulmón. ¿Están viendo, jóvenes? Jael, ¿estás viendo? Sí, doctor. Qué bueno, Jael. Cáncer de pulmón. ¿Se acuerdan cuánto era la sobrevida en el mesotelioma? 1 año aproximadamente. El cáncer de pulmón no escapa a ese mal pronóstico. El cáncer de pulmón casi tiene una sobrevida similar o incluso más baja de lo que significa el mesotelioma. El cáncer de pulmón es una de las afecciones más frecuentes y más temidas. ¿Por qué? Porque su sobrevida es baja y la agresividad del cáncer es muy grande. Y para repasar, vamos a repasar un poco de la anatomía del pulmón. El pulmón derecho con 3 lóbulos, el izquierdo con 2, es un poco más pequeño. Obviamente tenemos la cobertura de cada pulmón, que está con la pleura parietal visceral que hemos visto, y la irrigación nutricia y la irrigación funcional del pulmón, ¿no? La funcional está por las arterias y venas pulmonares y la nutricional por las venas bronquiales, arterias y venas bronquiales, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Ahora vamos a ver lo Doctor, que significa. Sí, dime. No está pasando las diapositivas. No ha pasado. ¿Y dónde te has quedado? Se quedó donde dice gracias. Pucha, yo ya estaba en la otra. ¿Y ahora? No, ¿no ve? doctor. No. Muchas gracias, disculpen. Vamos a ver. Vamos a dejar de compartir. Y ahora vamos a ver. Bueno, ya estaba en otra ventana, ¿no? Pucha, no me da. Ahora se ven. ¿Están pudiendo ver? ¿Están pudiendo ver cáncer de pulmón? Todavía, doctor. A ver, permítame un ratito. Qué lindo. Bueno, a ver, espérenme, ojalá pueda compartir. Tengo mucho problema para compartir, pero bueno. A ver. Ahora sí. ¿Están viendo? Sí, ¿no ven? No, doctor. Sí, ahora sí, doctor. Ya está el cáncer de pulmón. Hemos hecho el repaso anatómico de los 3 lóbulos, los bronquios, la segmentación que está aquí. No es clase de anatomía, pero eso tienen que saber para hacer la disección. La doble circulación, la fisiológica, por las arterias, venas pulmonares, y la nutricia que está por los vasos bronquiales, ¿no? Y además, ¿por quiénes está? Por lo que significa el simpático y el parasimpático para su funcionamiento. El cáncer de pulmón, aquí está. Lastimosamente no tenemos pues una casuística propia boliviana y tenemos que ver del Savistone, ¿no? Lo que significa su casuística. El Savistone es americano, norteamericano, de Estados Unidos de América. Entonces ellos han estudiado mucho más y obviamente sus publicaciones son las referencias. Nosotros tenemos una gran cantidad y les he dicho, la mortalidad es muy grande y muy rápida. La letalidad es muy rápida. Entonces, generalmente al año. Y lo que tenemos, la epidemiología de ellos, 30% de mortalidad por cáncer en Estados Unidos, es la causa más frecuente de cáncer, de muerte por cáncer. El diagnóstico se hace en el 14%, y miren cuánto calculan en todo el mundo, 4.8 millones de muertes. Factores de riesgo, están viendo, ¿no? Sí, los doctor, factores de riesgo son, ¿sí? ¿Ven? Jael. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, muy bien, ahí están. El tabaco quizás es la causa más frecuente de cáncer. El asbesto es otro, cromo, níquel. La radiación, los que trabajamos en hospitales, ¿no?
Y esto es importante, el último y sexto, no sé si están viendo el cursor, exposición directa al humo, indirecta, perdón, al humo del tabaco. El otro día fue un acontecimiento. Obviamente ya hay área para fumadores y no fumadores. Los que no fumamos también nos exponemos al humo del tabaco y nos puede dar el cáncer, ¿no? ¿Y cuánto había sido el porcentaje del cáncer por tabaco? 75%. 1 por 4. En nuestro país yo diría que es un poco más elevado, porque el asbesto, las radiaciones son muy poco más frecuentes en los pacientes que tienen cáncer de lo que significa el pulmón. Bueno, un segundito, por favor. Doctor, ¿Me escuchan? Hola. sí, doctor. Ya, entonces están viendo, la exposición indirecta al tabaco es una causa que está documentada en el mismo libro. Entonces tenemos el derecho, los que no fumamos, a no exponernos, ¿no? Bueno, a ver, ¿con quién estamos? A ver, dígame. Amanda Tapia. Amanda Tapia, ¿está? Sí, doctor.
A ver, dígame, Amanda, también, ¿cuánto es la sobrevida en el cáncer de pulmón? Menos de un año. Ay, híjole, por Dios. Coca, ¿cuánto es? Paula Andrea Cocas, ¿no? Menos de un año, dijo doctor. Menos de un año. Exactamente, menos de un año. ¿Y cuál es la causa más frecuente? El tabaco, ¿no ve? El 75% en Estados Unidos. Aquí yo creo que es un poco más. Bueno, seguiremos avanzando. Para avanzar cáncer de pulmón, pongan estos 4 puntos de vista que son importantes. Como hemos hablado ¿se acuerdan del aspectus excavatum, de todo eso? Nosotros tenemos también una proyección que hacemos de acuerdo a lo que tenemos en la parte histopatológica, en qué parte del pulmón se presenta, cuál es el grado de agresividad y cuál es el tratamiento. En esos 4 puntos anoten, es importante. El tipo histológico, dónde se presenta, cómo es su agresividad y cómo es su tratamiento. Eso es lo que tenemos que ver, ¿no? El tabaquismo, ¿qué produce en la fisiopatología? Formación de núcleos atípicos, estratificación, aparición de metaplasia, carcinoma in situ y carcinoma invasor. Esa es la parte de la fisiopatología del tabaco, ¿no? Para los que son fumadores. Ahora vamos a hablar de los tipos de cáncer de pulmón. Ojalá podamos terminar por lo menos unos 2 tipos, porque vamos a terminar, yo creo que rápidamente. El adenocarcinoma de pulmón. Primero, es el más frecuente, 45%, casi la mitad son adenocarcinomas. Ahora, ¿dónde se encuentra localizado? Se encuentra en la parte central o en la periférica del pulmón. El adenocarcinoma generalmente se encuentra localizado en la periferia del pulmón, la mayoría. Suele metastatizar más rápido que un epidermoide, por lo tanto es muy agresivo. ¿Y dónde están las células mucosecretoras que tenemos en el pulmón? Entonces ahí están las características que les dije. Con esto vamos a ver que si metastatizan rápidamente, ¿cuál es el pronóstico? Malo. Operar a uno de estos pacientes difícil y avanzado. Si no me equivoco, el expresidente Banzer tuvo el cáncer de pulmón. Él se dejó la presidencia al 3er año de mandato y luego se fue al Johns Hopkins Hospital en Estados Unidos, al mejor supuestamente, donde solo atienden a dignatarios de Estado, sujetos multimillonarios, etc. Su sobrevida ha sido exactamente de un año del expresidente. Un año en el mejor hospital. Entonces, ¿qué quiere decir? Avanza muy rápido, ¿no? Otro, carcinoma broncoalveolar, es una subcategoría del adenocarcinoma. Vamos a ver dónde se colocaba el adenocarcinoma, en la periferia o en la superficie o en la profundidad, ¿se acuerdan? En la periferia. Esto es característica. Tiene mejor pronóstico, deriva del adenocarcinoma. Puede ser múltiple o solitario y tiene también su tratamiento similar, es agresivo, aunque tiene mejor pronóstico. Y aquí tenemos fotos de esto, ¿no? Las radiografías de cáncer de pulmón. Puede ser un carcinoma o un adenocarcinoma. Todas estas son diapositivas del Savistón. Veamos el otro, el carcinoma epidermoide. Pregunta, a ver, recuerde, ¿el adenocarcinoma es más agresivo o menos agresivo del epidermoide? Vallejos. Dijo que era más agresivo. No, el adenocarcinoma, sí, el adenocarcinoma es más agresivo que el epidermoide. Es más agresivo y es más frecuente, 45%. Pero vean aquí qué cantidad es el carcinoma epidermoide, 30%. Si suman los dos, casi todos son de este tipo y los dos son muy agresivos. Ahora, ¿en qué parte están? ¿En la periferia o en la región central? En la región central, principalmente. Entonces, hacen metástasis un poco más tardías. Hay la queratinización, que es la característica del carcinoma epidermoide, y se hace la detección fácilmente. ¿Por qué?
¿Cuál es la diferencia entre los centrales y los periféricos? Los periféricos, como el adenocarcinoma, están en la periferia del pulmón, pues de los alveolos y de los bronquiolos. Entonces es difícil de diferenciar, clínicamente mejores por radiología. En cambio, el epidermoide central, entonces, ¿dónde está cerca a los bronquios principales? Por lo tanto, ¿cómo vamos a identificar? Con un esputo. Aquí está. Eso es más fácil de identificar, el epidermoide. Otro, carcinoma de células indiferenciado de células grandes. Este es el subsiguiente en cantidades, 10% de los tumores, y entre los tres ya suman aproximadamente el 45, 30, 85%. Están en la periferia, por lo tanto no se identifican rápidamente, y tiene metástasis tempranas, más agresivo. Son células pleomórficas con núcleos vesiculares grandes, citoplasma abundante, por eso se llaman de esa característica. Por lo tanto, tienen un pronóstico malo, porque las metástasis son tempranas, están en la periferia, por lo tanto se identifican más tarde. Finalmente, carcinoma de pulmón de células pequeñas microcíticos. El 20% del cáncer del pulmón, 80% en la parte central, por lo tanto, ¿se identifican en el esputo? Sí, se pueden identificar, pero es más limitado que el otro. El carcinoma epidermoide se identifica más fácilmente. Son muy agresivas las de células pequeñas, más que las grandes, y se encuentran colocadas en la parte central, diseminación temprana y un extensivo. En esto, yo diría en la mayoría, no hay un tratamiento quirúrgico, porque generalmente cuando se detectan, hay metástasis a todo lado. ¿Qué es lo que se hace? Quimioterapia o radioterapia directamente como paliación. Bueno, el metástasis del cáncer de pulmón, para terminar, con esto vamos a terminar, por favor, va directo a los bronquios, a la pared torácica, a los vasos pulmonares, al pericardio, al diafragma, a la vena cava, a los nervios decusentes, al esófago, y va por diseminación linfática hacia el mediastino. No se olvide, puede haber diseminación ¿a dónde? A la pleura, eso es importante, o pared torácica rápidamente. Vamos a ver también que hay a distancia metástasis por vía hematógena, que es al hígado, suprarrenales, hueso y cerebro, y les diría que es la segunda causa más frecuente de metástasis a hueso. La primera es la de mama, que vamos a ver luego en lo que nos toque cirugía de tórax de mama. Bueno, hasta aquí tenemos. Muchísimas gracias por la atención. No hemos terminado cáncer de pulmón, pero vamos a terminar el día de mañana. Ahora ya está manejando la computadora que sirve y voy a poder comunicarme fácilmente. Muy buenas noches, distinguidos alumnos o estudiantes, y mañana nos vemos a la misma hora. Buenas noches.